Bien, 18:30 arrancamos. Había quedado de la clase pasada, mm, habían quedado en terminar de resolver el ejercicio 22. ¿Alguien lo trajo como para poder mostrarlo? Había que construir un comparador, ¿sí? Que compare dos números enteros. Dijimos que íbamos a trabajar dos números enteros con 4 bits, ¿sí? Y hablamos y dijimos que íbamos a trabajar la modalidad de signo magnitud. No sé si alguien lo hizo y lo tiene como para compartir. Profe, yo no lo pude hacer porque la semana pasada tuvimos parcial. Bueno, no hay drama. Yo lo tengo hecho, pero no pude encontrar. Ahora les muestro. Les muestro. Es esto. No pude encontrar el ejecutable, sí, pero ya lo había levantado para pegarlo en un archivo, así que le muestro lo que tenía en el archivo, ¿sí? Había que trabajar con un comparador, ¿sí? Había que trabajar con un comparador. Recuerden que teníamos que decir, lo que teníamos que decir era, a ver que lo tengo por acá, esto es de otra comisión. Teníamos que decir si A era mayor a B, está bien. Si A era mayor a B. El bit más significativo era el bit de signo, ¿sí? A3 era el bit de signo, B3 el bit de signo, con lo cual el caso más sencillo, ¿sí? Era cuando A era positivo y B era negativo, es lo que evaluamos con este AND, ¿sí? Y es lo que sale como A mayor a B. Y teníamos que hacer la comparación para verificar en aquellos casos donde eran iguales, ¿no? Es decir, donde el bit de signo o eran ambos positivos o ambos eran negativos. Entonces, como ambos positivos, lo que teníamos que hacer era comparar. ¿Comparar qué? Recuerden que ellos vamos a tomar que venía bajo representación signo magnitud. Sigo manteniendo la sugerencia de que traten de resolverlo bajo esta modalidad también y bajo notación complemento, complemento a 2, complemento a 1, ¿sí? Que es un muy buen ejercicio para resolver. Entonces comparábamos, ¿sí? Los bits que me definían el valor del número en sí era en valor absoluto, ¿no? Eran de la A0 a A2, del B0 a A2, por lo tanto tenía que plantear una comparación de un comparador de 3 bits. Yo acá lo resolví trabajando con un sumador total de 3 bits, con lo cual el análisis lo hago, ¿sí? Sobre el bit de acarreo de la posición más significativa, ¿sí? Claramente, y ahí hago el análisis, ¿no? Es decir, bueno, si ambos son positivos, consideramos porque era estrictamente mayor, así que por eso descarto el mayor igual acá, saco el mayor igual a B por este lado, ¿sí? Entonces lo que hacía era, bueno, si eran positivos y el comparador me daba que A era mayor a B, entonces decíamos que A era mayor a B. ¿Sí? Cuando ambos son negativos, ¿qué es lo que necesitaba? Que en realidad el comparador a mí me diga, ¿sí? Que era menor o igual a B. ¿Estamos? ¿Sí? Que es este caso. Entonces tomaba acá y evalúo de este lado. ¿Por qué? Porque recuerdan que en realidad cuando los dos son negativos, lo que yo me tengo que quedar, el mayor, ¿sí? Va a ser el que tiene el menor valor absoluto. ¿Estamos? Entonces decir, bueno, cuando no se daba esta condición, ¿sí?
Lo que hago acá es descarto, porque el acarreo acá, como no era igual, ¿sí? Si el resultado me da 0, el acarreo me da 1 también, ¿no? Entonces descarto esta condición, ¿no? Que tienen que ser, el resultado tiene que ser distinto, ¿sí? Por eso saco que esto es estrictamente A mayor que B. ¿Estamos? Y este acarreo, como recordarán, porque esta parte no es nuevo, es solo el montaje del ejercicio, ¿no? La resolución es la unión de todas estas compuertas en realidad, porque sabemos que si sumamos dos valores, ¿sí? Teníamos un acarreo acá, lo que nosotros comparábamos era, nos indicaba el A mayor o igual a B, ¿sí? Por igual. Entonces descarto el igual por este lado, estrictamente A mayor a B, y analizo que no se dé esto de este caso, por lo tanto sería lo contrario. Bien, simplemente era eso, jugar un poco con los conectores, verificar, jugar un poco con el bit de signo y encontrar la forma de resolverlo, ¿sí? Hoy arrancamos con, eso era lo último de combinacionales, de la guía de combinacionales, de la parte práctica de combinacionales, el ejercicio 22 que resolvíamos. Hoy arrancamos con lógica, ¿sí? Secuencial. Vamos a empezar con el ejercicio 25, vamos a tratar de resolver el 25 y el 27 hasta donde lleguemos, ¿sí? La idea es que para resolver estos ejercicios vamos a ir repasando un poco los biestables con los cuales vamos a trabajar. Nosotros ahora, para trabajar con lógica secuencial, así como en lógica combinacional, los elementos atómicos, ¿sí? Para nosotros eran las compuertas, ¿sí? Y a partir de ellas construíamos todos los circuitos. Nosotros vamos a trabajar acá como unidad atómica secuencial al biestable, ¿sí? Unidad atómica, ¿qué es la idea? Que decir, bueno, nosotros vamos a trabajar el biestable, tal como ustedes lo vieron, que era una cajita que representaba y dentro de la cajita había un circuito, ¿sí? A nosotros no nos va a interesar construir ese circuito que está dentro de la caja, sí lo van a tener que saber exactamente qué es lo que hay dentro de cada biestable cuando les toque rendir la teoría de la materia, no se van a salvar, porque sobre ese diseño posiblemente les pidan modificaciones de esos circuitos, así que van a tener que saber claramente qué es lo que hay dentro de cada uno de los biestables. Nosotros nos interesa, cuando decimos un biestable, damos el nombre, lo que necesitamos es saber cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y qué comportamiento tiene ese biestable. Cuando decimos comportamiento, es decir, bueno, ante qué estímulos, ¿sí? En las entradas del biestable, cuál es la respuesta que nos da el biestable, es decir, cuál va a ser su salida. Bien. Vamos a ver. Arranquemos trabajando este ejercicio, después vamos a ir creciendo a medida que avanzamos en los diseños. Este ejercicio dice que se pretende construir un circuito como el de esta figura, ¿sí? Con la idea de que el circuito que nosotros vayamos a construir tiene que trabajar como un biestable D. ¿Sí? Bien. Biestable D. No, D, no, D. ¿Sí? Bien. ¿Alguien recuerda cómo se comporta el biestable D? ¿Cómo funciona? El biestable D es una cajita que tiene como una entrada, ¿sí? De dato D, y va a tener una salida Q que va a indicar cuál es el estado del biestable. ¿Sí? Si no lo recuerdan, buscan el apunte de teoría, abren, buscan donde tienen el biestable D y me lo leen desde ahí.
Con la estructura de biestable, con el elemento biestable, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que nos permite hacer que no podíamos hacer con los circuitos que construíamos con lógica, solo con lógica combinacional? Crear una memoria, por ejemplo. Memorizar. ¿Sí? Memorizar. Por eso se habla del cálculo del tiempo, del cálculo del estado del biestable en el tiempo t+1. ¿Esto por qué? Porque el biestable va a estar asociado, ¿sí? Algunos de los que vieron no necesitan una señal de reloj, pero la mayoría de ellos trabajan con una señal de reloj, ¿sí? Con lo cual, la señal de reloj lo que hace es modelar a la variable tiempo. ¿Estamos? Entonces ahora hablamos del valor de un estado del biestable en un tiempo, ¿sí? El valor va a estar dado por Q en un tiempo T, ¿sí? Y analizando las variables de entrada de dicho biestable, tenemos que determinar cuál es el valor, ¿sí? En el siguiente pulso de reloj, ¿sí? Se puede determinar. Es determinístico, ¿sí? En particular, abrieron el apunte, buscaron cuál es el comportamiento del biestable. A ver, miro acá este mensaje. Puede ser que sea que, dependiendo si es 1 o 0, deja pasar la información por una entrada o por otra. La entrada es única, la entrada es solo de dato. La entrada al biestable de datos es solamente D. No hay dos entradas en el No, sí, biestable D. leí otra cosa, leí otra cosa. Puede ser porque vieron otros modelos de biestable y por ahí este es el más sencillo de todos de los modelos que vieron. A ver dónde tienen el apunte. Acá tengo el apunte, profe, pero Sí. cuando hace la explicación del biestable D, remite a modelos anteriores. A ver, El biestable anterior es entonces un biestable SR síncrono. Bueno, pero eso es lo que está adentro. Lo que quiero quedarme yo es con el comportamiento del biestable D. El comportamiento del biestable D es la tablita de verdad, es definir, ¿sí? Para qué valores, si D es una única entrada, D puede tomar el valor 0 o 1. Lo que tenemos que decir es que qué valor me va a mostrar, ¿sí? Puede ser En que el sea pulso que siguiente. si Eso es es lo que 0, necesito. si es 0, Q es 0. Claro, quiero eso justamente acá, abrí el archivo, ¿sí? Del apunte de teoría y es la tablita que tienen, no sé, página 5 puede ser, figura como la 616. ¿Estamos? Entonces, sí, lo que me decía, no, Joel, ¿quién me había hablado hoy hace un ratito que me explicaba del SR, que me decía que hacía referencia a Diego, modelos? profe, Diego. Diego, bueno, lo que Diego dice es cierto, digamos, pero para la práctica nosotros esa parte no nos hace falta, ¿sí? Quien lo entienda desde ahí, perfecto, pero nos alcanza con recordar la tablita de verdad. Estamos, es decir, el comportamiento. Lo que dice Diego lo van a tener que tener re claro cuando vayan a rendir la teoría. ¿Estamos? Por si les piden hacer algunas modificaciones en la parte interna del biestable, es decir, tienen que saber qué es lo que hay adentro de ese biestable. ¿Está? Para la práctica, como nosotros simplemente los vamos a usar, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar, a partir de los biestables vamos a construir, los vamos a usar sueltos, como para memorizar variables, para guardar señales, para construir circuitos contadores, para construir circuitos, registros de desplazamientos, registros acumuladores, ¿sí? Nosotros los vamos a usar, entonces lo que necesitamos saber es qué comportamiento tienen nada más. ¿Estamos? ¿Sí? Claro, acá sí, ahora sí no. Viendo acá en el apunte es fácil.
Tiene una sola entrada, pero el estado 1, 0 va a depender del momento, el estado del reloj al momento del impulso. Al momento del que levante el pulso, cuando el pulso está en 1, va a ser la lectura, pero esa es otra parte. Eso no cambia el comportamiento del biestable. ¿Está? ¿Por qué? Porque el comportamiento del biestable D es que cuando lee un 0 en la entrada, en la salida me va a mostrar un 0, y cuando lee un 1, en la salida nos va a mostrar un 1. ¿Sí? Vean que yo acá no estoy hablando del reloj. ¿Está? Solamente del comportamiento del biestable. Porque con el tema del reloj lo que se hace es sincronizar, es decir, bueno, se juega con el reloj y después se sincroniza, y en función de cómo definimos, ¿sí? Cómo utilizamos el reloj si leen al inicio del pulso, leen durante todo el pulso, ¿sí? Es cuando se lee y cuando se muestra la información. Que se lee es cuando el valor de D ingresaría al biestable D, ¿sí? Y cuando se muestra es cuando el resultado del cálculo que tiene internamente el biestable D, en qué momento se puede mostrar, ¿sí? Eso depende de cómo se defina el biestable D. Pero no cambia el comportamiento. ¿Estamos? Lo único que va a cambiar puede ser que cambie el momento en que se hace la lectura de la información en D, o el momento en que se muestra el estado del biestable. Es decir, que se actualiza, ¿no? Porque siempre se va a estar mostrando un estado del biestable, ¿sí? ¿En qué momento se va a mostrar el nuevo valor? Es decir, el Q de T más 1. ¿Estamos? Siempre va a estar mostrando y va a ser Q de T, el valor que traía. Entonces, eso va a depender de si se trabaja, lo han visto en teoría, por flaco descendente, si se trabaja mientras el pulso esté durante todo el pulso, mientras el pulso se mantiene en 1, qué pasa cuando cae en 0, si es una estructura simple o es una estructura amo-esclavo. El biestable D, sí, puede ser una estructura simple o una estructura amo-esclavo, como vienen en teoría, tienen las dos opciones. Lo mismo, ¿sí? El comportamiento del D siempre va a ser este. Cuando ponga un 0, en el nuevo estado que me muestra para T más 1, me va a mostrar un 0. Si pongo un 1 en la entrada, me va a mostrar un 1. ¿Estamos? Ese es el comportamiento de nuestro biestable. Los otros son distintos momentos en los cuales va a leer la información y en los cuales la va a mostrar, ¿sí? Pero el comportamiento va a ser exactamente el mismo. Lee un 0 en D, muestra un 0 en la salida. Lee un 1 en D, muestra un 1 en la salida. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos recordar sobre el biestable D. Bien. Entonces, la idea es que tenemos que construir un circuito porque lo queremos hacer funcionar de esta manera, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tenemos una restricción. Nos dice que internamente lo único que nosotros tenemos como modelo de memoria para poder armar este circuito es un biestable tipo T. ¿Qué me pueden decir del biestable punto T? Tipo T, perdón. Del biestable T. Que Q cambia de valor cada vez que se presione T. Se complementa, digamos. Q cambia de valor cada vez que se presione T. Entonces, ahí voy. La entrada de ese biestable, me copio esta, que es una tablita. Y lo único que tienen que cambiar acá es T, esperen y borro el resto. Bien. ¿Sí? Entonces, ¿cómo escribo en tabla que Q cambia de valor? Es decir, Q de T más 1, ¿qué valor va a tomar? Cuando T vale 0 y cuando T vale 1. Cuando T vale 0, 1 y cuando T vale 1, 0. Cuando T
si t vale 1, Sale como 0. sale como 0. ¿Siempre? Y depende del valor de Q que tenga al principio. ¿Del principio de qué? Si arranca en 0, si lo complemento, presiono T, sí sale 1. Ok, entonces, ¿qué es lo que nos dice Jerónimo? Que acá en realidad, después vemos que es el principio, todo eso, pero la idea es que en realidad t no define su valor, su estado, en función de la entrada t nada más, ¿sí? Sino que t, ¿qué es lo que va a necesitar? En realidad, t va a necesitar, me llevo esto, me copio acá, me hago machetitos de tabla así vacíos para no tardarles tanto después. T entonces va a trabajar de esta manera. Porque este biestable, el biestable T, es un caso particular de qué biestable. Del JK. ¿Sí? Es del JK. ¿Estamos? Es un caso especial del biestable JK. ¿Está? Es un caso especial del biestable JK. El biestable JK es una estructura amo-esclavo, ¿sí? Que tiene dos entradas, J y K. Lo pueden mirar en el apunte. J y K, ¿sí? Y T es un caso, es el caso para el cual esas dos entradas coinciden en su valor de verdad. Es decir, J es igual a K igual a 0 o J es igual a K igual a 1. ¿Estamos? Entonces, trabaja de la misma manera que lo han definido para el JK. Es decir, tengo que evaluar, yo les decía, T va a valer 0 o 1, ¿sí? Pero la tengo que analizar con el valor que tiene el biestable en el tiempo t, para poder definir el nuevo valor del biestable para el tiempo t más 1, ¿sí? Ese valor es 0, 1, 0, no, 0, 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabaja? Que si t vale 0 y el biestable q de t estaba en 0, el nuevo valor va a ser 0, y si está en 0 y el biestable estaba en 1, va a ser 1. Y en cambio, cuando t vale 1, si el biestable traía el valor 0, va a pasar a valer 1, y si traía el valor 1, va a pasar a valer el valor 0. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace? Cuando t vale 0, vean, la salida en q de t más 1 mantiene el valor que traía el biestable en el tiempo t. ¿Sí? En cambio, si mando un 1, alguien hoy dijo, cada vez que pulse cambio el valor. Cada vez que pulso uno lo puede interpretar que cada vez que vale 1, ¿qué es lo que hace? Cuando t vale 1, me cambia, me invierte el valor de verdad del biestable. Si estaba en 0 lo pasa a 1, si estaba en 1 lo pasa a 0. ¿No estamos? Entonces, de esta manera, en realidad, Q, esto lo mantiene. Cuando vale 0, uno puede decir que entonces mantiene el valor de Q. Y cuando no, cuando vale 1, ¿qué hace? Lo invierte. ¿Sí? Eso es lo que, así, ese es el comportamiento del biestable T. ¿Está? Ese es el comportamiento de nuestro biestable T. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es, ¿sí? Lograr
que si alguien me pone, armar un circuito de manera tal que si alguien nos pone, ¿sí? Que sea totalmente transparente para la persona que lo vaya a ejecutar. ¿Por qué? Porque si me pone un 0 en la entrada, nosotros le vamos a tener que mostrar un 0. Si me pone un 1, le vamos a tener que mostrar un 1. ¿Sí? Pero ese 0 o ese 1 que vamos a tener que mostrar, lo vamos a tener que generar el Q que nosotros vemos acá, es el Q directo del único elemento de memoria que podemos utilizar, que es un biestable de tipo T. ¿Sí? Que no trabaja como el biestable D. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es definir, bueno, la idea es que si esto es 0, ¿sí? Yo digo, tengo que hacer que el biestable T, la salida de T, valga 0. ¿Sí? ¿Cómo me aseguro que la salida de T valga 0? ¿Qué me dicen? Si D es igual a 0, tenemos que lograr que T muestre en su salida un 0. ¿Cómo voy a lograr eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo puedo lograrlo? Y lo contrario, ¿no? Es decir, si me ponen un 0 en D, tengo que lograr que el biestable T, ¿sí? Ponga un 0 en su Q. ¿Está? Y si me Puede ser ponen con un una 1, compuerta en la salida. Tiene una constante 0 y la otra es Q que sale. tengo, a ver, lo escribimos. Lo escribimos y vamos tratando de construir. La idea es ir anotando ideas, ¿sí? Después vamos a ir construyendo en función de lo que tenemos. Bien, entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me decía? Con una compuerta AND que ingrese con la salida y con una constante 0. And, tengo que hacer que ingrese que ingrese ¿dónde? Porque este Q que vemos acá tiene que ser el Q directo de la salida del biestable T. Es decir, que lo que yo, la única lógica que puedo llegar a poner tiene que estar delante del biestable T. Es decir, realmente tenemos que lograr que el biestable T me genere la salida que necesitamos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Es eso lo que vos me estás planteando? ¿No podés negar la entrada a T de D? O sea, que entre a T entre un 1 y cuando se presione T salga el 0, directo. Si yo a T le doy un 1, si hago a T, si yo a T, opciones, pregunto, si a T le doy un 1, ¿aseguro que me muestra un 0 en la salida? No, también se tiene que presionar T, digamos. T también tiene que valer 1. No, pero si le estoy dando T igual... Ah, Q de T tiene que valer 1. Ahí está. Entonces ese es un dato, porque nosotros tenemos que construir lo que le vamos a dar a T. Entonces, si Q de T es igual a 1, ¿está? Entonces, vamos a tener que hacer T igual a 1. Eso es cierto, porque si Q de T estaba
Entonces, hago t igual a 1 y aseguramos que q de t más 1, y así tenemos q de t más 1 igual a 0. Bien. ¿Qué más? Y si Q es 0, tendrías que dejar pasar T como 0. Si q de t es igual a 0, entonces, ¿a t qué le tengo que dar? El 0. valor 0. El valor 0, porque digo, ya tengo el valor, lo tengo que mantener. ¿Estamos? Bien. Y lo mismo, y así tenemos un 0. Bien. Para 0 ya lo tenemos resuelto. Ok. Ahora, si d es igual a 0, bien, perdón, ¿qué estoy diciendo? Y si d es igual a 1, Complementaría T de Q. Va, le harías 1. entonces yo, si esta es igual a 1, tenemos que, y si d es igual a 1, tenemos que mostrar, ¿sí? Tenemos que lograr que t nos muestre un 1 en la salida. Lo mismo. ¿Cómo hago para que el t me muestre un 1 en la salida? Y si D es 1, tendríamos que hacer que Q valga 0. Q nosotros no lo podemos tocar. Q nosotros, la única forma que tenemos que hacer, la única Perdón, forma de, Q más 1. Q de T más 1. sí, para lograr que Q de t más 1, si tenemos que un 1, si d es igual a 1, tenemos que lograr que Q de t más 1 sea igual a 1. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo Según en logro? qué estado esté Q de T, como en el anterior caso. Si Q Sí, está en 1, sí, sí, claro. Sí. Si está igual a 1, entonces, ¿qué le doy a t? Hago 0. t igual a 0, que lo mantenga. Y así tenemos nuestro Q de t más 1 igual en 1. Genial. Y si Q de t es igual a 0, T igual a 1. entonces le tenemos que dar un 1 para que lo dé vuelta, porque queremos un 1. ¿Está? Entonces, teniendo en cuenta cómo funciona el t, le damos al t, porque sabemos cómo funciona, entonces lo único que tenemos que saber es que el valor que nos pone el d acá, nosotros tenemos que lograr mostrarlo. Y teniendo en cuenta cómo funciona el t, va a ser la lógica que le vamos a poner acá para hacerlos trabajar como nosotros queremos. ¿Está? Que nos muestre lo que necesitamos. Entonces hago t igual a 1 y lo mismo. Y así tenemos q de t más 1. Bien, ¿qué función acabo de copiar ahí? Acá definimos una función. Esta es la función que va, lo que acabamos de analizar acá es la función que tenemos que construir acá. una pregunta, profe. El valor de Q de T, ¿a partir de qué Del valor conexión? que traiga, uno lo tiene que hacer en forma genérica, es una variable, q de t es una variable. Sí, por eso lo estamos analizando para los dos posibles valores que tiene, y tiene que funcionar para ambos valores. Ok. ¿Sí? Por eso tiene que ser abierto. Entonces, ¿cómo
¿Cómo escribo la función para D igual a 0? Acá la QT función que yo voy a más sacar no es Q no T. T, pues. Perdón, yo te hablé encima. No importa. No, dije que si puede ser que sea QT más no Q no T. QT más no Q. ¿QT? ¿Más? Más T, perdón, QT y T más no QT T. No sé, capaz que dije cualquiera. No, porque T es la función que tenemos que construir. Ah, claro. T es la salida. Es la salida del circuito Claro, que va a sería ir con D. acá. Sería con D. Entonces D, claro. Porque T, este valor de T lo estamos definiendo en función de quién. De D. Nosotros anotamos acá lo que le damos a T, pero para eso es que analizamos el valor de D y el valor de Q de T. ¿Está? Entonces, para el primer caso, cuando D valga 0, vamos a sacarla por 1, ¿no? Si no, le hacemos 0 por la primera forma canónica. Si esto vale 0 y Q de T vale 1, entonces T vale 1, ¿no? ¿Sí? Esto es para D si es igual a 0. O si D es igual a 1, ¿cuándo T vale 1? ¿Y esto qué es? Vamos, sorda me deberían haber dejado. ¿Qué es esto? Ah, yo lo escribí bien, así que ustedes deberían haberme contestado. ¿Qué es eso? ¿Ahora excluyente? Claro, es una obra excluyente, ¿sí? Eso es una obra excluyente entre dos variables. ¿Qué variables? D y Q de T. Vamos a construirlo. ¿Sí? Acá estamos. Venimos acá a la carpetita de memoria. Nosotros vamos a trabajar con un D. ¿Sí? Es un D. Este es un biestable D. Acá tienen todos los biestables, el D, el T, el JK, el SR. Este biestable D es un biestable D que se activa por flanco ascendente. ¿Sí? Por flanco ascendente. Lee y muestra. Ahí está. Para lograr que el D memorice, o lo tenemos que trabajar mediante flanco ascendente, es decir, obligarlo a que lea al inicio del pulso, ¿sí? Porque el D, así como lee, muestra en su salida. ¿Está? Apenas lee, copia el valor en la salida. Entonces, para lograr que memorice, tenemos dos opciones. Trabajamos con estructura amo-esclavo. ¿Está? Yo les dejé en el sitio, está habilitado, les dejé un archivito con la estructura amo-esclavo del D, o que permite memorizar, ¿sí? Un valor, o por flanco. Es decir, lee al inicio del pulso, muestra, apenas lee, muestra el valor en la salida, pero no vuelve a leer hasta el inicio del otro pulso, ¿está? Con lo cual significa que entre pulso y pulso nos va a memorizar el valor no va a cambiar. ¿Estamos? Es por flanco. Entonces, este biestable D, tenemos una única entrada, que era D, ¿sí? Que es D. La salida, una única salida que es Q, pero es el Q que tenemos acá, eso lo dijimos. Siempre la salida de los circuitos los vamos a ir tomando con los Q, a no ser que se diga lo contrario, se toman con los Q directos, ¿sí? De los biestables en la salida, con lo cual si necesitamos algo de lógica auxiliar para hacerlo funcionar de una manera especial,
y tenemos que trabajarlo. Ah, no, no un D. ¿Por qué nadie me contesta? ¿Nadie me corrigió? Un T tenemos que trabajar. Bueno, todo lo que les conté era del biestable D. Ahora ya saben cómo funciona el D. Nosotros necesitamos el T. Ahí está. ¿Sí? El biestable T tiene su entrada T, tiene el reloj. El biestable T no tiene opción, no hay un T simple y una estructura amo-esclavo, es un biestable amo-esclavo tal como lo es el JK, ¿sí? En este caso está habilitado solamente que la escritura la está haciendo en el momento en que el pulso está en 1, ¿sí? Y en la teoría posiblemente lo vieron cuando el flanco pasa, cuando cae del pulso, cuando pasa a 0 muestra el valor en la salida, ¿sí? Bien. Vamos, necesitamos una compuerta ahora excluyente. Vengo a la compuerta. Algo que van a tener que hacer, que realmente no es opcional, es que cuando nosotros trabajamos con lógica combinacional, ¿sí? Solo lógica combinacional, muchas cosas eran mucho más sencillas, mucho más intuitivas por ahí resolverlas, ¿sí? Y a veces, aunque no recordábamos cómo se construía un multiplexor o un demultiplexor que lo necesitaba un ejercicio, a medida que uno iba desarrollando el ejercicio, en realidad, sin darse cuenta, nosotros construíamos esos circuitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a medida que avanzábamos en la resolución, ¿sí? Íbamos construyendo los circuitos que necesitábamos, ¿sí? Es decir, bárbaro, si los recuerdan, como yo les decía, esto es un multiplexor, ¿sí? Cuando trabajábamos con las salidas y todo eso, si se los acuerdan perfecto, saben que va automáticamente y por ahí construyen los circuitos de una manera un poco más rápida, encapsulan todo más rápido, ¿sí? Pero quien no recuerda esa definición, igual en la práctica logra sacar adelante los ejercicios, ¿sí? Porque los puede construir. Otro tema es la teoría, porque si le preguntan qué es un multiplexor o un demultiplexor y no lo saben explicar, nada, digamos, o sea, no funciona eso ahí. Ahí tienen que conocer los conceptos, tienen que conocer toda la teoría. Pero en el momento de construir la práctica, podíamos trabajar los ejercicios, eso no les hacía, al momento de resolver los problemas, ningún ruido en realidad, ¿sí? Pero acá no les va a quedar otra más que hacer qué, y ponerse las pilas y estudiar. ¿Qué estudiar? Y estudiar el comportamiento de cada uno de los biestables, estudiar cada uno de los circuitos que tienen construidos, ¿sí? Porque eso les va a permitir trabajar y porque cuando tengan que construir y usar un determinado registro, y puede ser que alguien lo construya de cero, ¿sí? Que se le ocurra en ese momento cómo montar un registro, ¿no está? Pero son cuestiones que ya están, son circuitos preensamblados, ya está armado, ya está todo en la teoría, es decir, les va a tocar resolver problemas y usar todos esos registros que vieron en la teoría. ¿Estamos? Entonces, sí o sí tienen que estudiar la teoría, porque si no, no sé, es como tratar de escribir, yo digo, no sé, tratar de escribir sin conocer las letras, o sea, no van a tener los elementos básicos para poder avanzar y ese va a ser el ruido, digamos. No es que el sistema secuencial es mucho más difícil que... No, a la larga en realidad tiende a ser mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque y lo único que tenemos que hacer es estudiarnos y aprender todas las estructuras que tenemos en la teoría, entender cómo funciona para después utilizarlo. O sea, no es tan artesanal como lógica combinacional. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, sí o sí necesitan de eso, no hay otra. Bien. Así que mi sugerencia es
que estudien la teoría para que podamos avanzar tranquilamente con la práctica. ¿Estamos? Bien, esta es la entrada de t, d es el valor, es la única entrada. Este es Q, este es el Q que retroalimenta, porque es Q de tiempo t. Cuando nosotros tengamos un pulso, lo buscamos. Me llevo el reloj. Conecto el reloj bien acá. Siempre, al igual que cualquier otra cosa, ustedes vienen acá, muestran los atributos, ¿sí? Les muestran qué es el biestable T. Yo no tengo habilitado acá, pero a lo mejor ustedes tienen instalado alguna versión que con el botón derecho les abre la ayuda, pero si no lo buscan, vienen a la ventana ayuda, buscan biestable T, ¿sí? Y buscan las descripciones de cada una de las entradas del biestable T. Esta es el reloj, esta es T, esta es la salida Q. Saben que todos ofrecen la salida de no Q. Tiene 3 pines abajo. El pin que está más a la izquierda es una puesta 1. El pin que está más a la derecha es una puesta 0. Recuerden que la puesta 1 y puestas a 0 cambian, la puesta 1 y puesta 0 cambian el valor de Q. Y acá les dice, y se les dice correctamente, porque dice asincrónicamente, es decir, cambia sin importarle cómo está el reloj. ¿Está? No interviene el reloj en la puesta 1 y en la puesta 0, por eso es asincrónico. ¿Sí? La puesta 1 y la puesta 0 son asincrónicas. Si yo le mando un 1 fijo a la puesta 1, este biestable está, lo voy a mantener siempre en constante en 1. Por eso la puesta 1 o la puesta 0 tiene que ser un pulsador, ¿está? Que haga en un momento, pone en un determinado valor para poder inicializar el biestable. Nada más. ¿Sí? No puede ser, tiene que ser un impulso, no puede ser una entrada constante. Bueno, y este no lo usamos nunca, es para deshabilitar el clock. Bien. Si lo quieren probar, pueden usar manito sobre el reloj y lo ponen en 1, otro clic, me lo bajan, ¿sí? Pero la idea es que eso pueden hacerlo como pruebas individuales. Cuando construyan un circuito lógico secuencial, cuando tengamos que probarlo, vamos a tener que venir acá y activar el reloj. A ver qué frecuencia está. Sí. Vamos a poner una frecuencia más bajita. ¿Está? Si yo elijo una frecuencia más baja, ¿qué impacto va a tener en mi vista eso? Que los segundos pasan más lento, digamos. Ah, está, muy bien. ¿Está? ¿Por qué? Porque la frecuencia se calcula sobre el tiempo de duración del pulso. ¿Sí? Si es más baja, es más chica la frecuencia, ¿sí? Lo que significa es que el pulso es más grande. Hacemos el pulso más grande, ¿sí? La frecuencia es más chica. Eso significa que hay más tiempo entre cada cambio y cambio que veamos acá, vamos a tener un tiempo, ¿sí? Va a ser más largo. Venimos acá, activo. Ven que solo automáticamente cambia. 1, ahí pasa el pulso en 1, pasa 0, pasa 1, pasa 0. Bien. Acá tengo el D. El D lo puedo cambiar por un botón posiblemente, pero bueno. Por ejemplo. Ahí está, tiene que ser por flanco, me lo tiene que tomar. ¿Vieron? ¿Sí? Ahí está. Ahí me lo toma, me lo cambia a 0. Mientras cuando el pulso sube en 1, me lee la entrada. Ahí está. Acá me mantiene. Se supone que la estructura de ese ejercicio, en realidad el que vea, va a estar viendo solo su entrada D y la salida Q, con lo cual va a haber un 1 y siempre va a haber un 1, y si le mostramos un 0, no me lo leyó, ahora me lo va a leer, ¿sí? Me va a mostrar un 0. ¿Está?
Esto sería como transparente, esto está dentro de la cajita que tienen en el ejercicio. ¿Estamos? Bien. Pero es un juego. ¿Qué pueden hacer? Y pensar que un buen juego sobre esto, una buena práctica, es decir, bueno, el ejercicio me pedía solamente a partir, usando solo un biestable de memoria T, hacerlo funcionar como un D. Y bueno, funcionar como un D, traten de hacerlo funcionar como un JK, traten de hacerlo funcionar como un SR, ¿sí? Jueguen con todos los posibles cambios de biestables y traten de hacerlo funcionar. Les sirve para la práctica y les sirve el apuesto para la teoría, ¿sí? También. Bien, paro el clock acá, desactivo el reloj y nos vamos al otro ejercicio. ¿Dónde estábamos? Acá. Bien. El siguiente ejercicio, no es este. ¿Sí? El siguiente ejercicio nos pide, ¿sí? Mostrar, no mostrar, construir. ¿Sí? Construir, lo bajo. Dice diseñar un contador módulo máximo. ¿Qué es un contador módulo máximo 2 a la n? Busquen. De los biestables, de todos los biestables, nosotros vimos el T y el D. Lo que deberían hacer es abrir el apunte, no ahora, ¿sí? Cuando se sienten a trabajar en la parte de teoría, abran el apunte y se arman un resumen, como esas tablitas que nosotros hicimos para cada uno de los biestables, ¿sí? SR, que es el más sencillo. El SR incluso ni siquiera lo pueden trabajar sin el reloj, ¿sí? El D, el JK, el T, ¿sí? Se construyen eso. Y a partir de ahí van a ir creciendo. Uno de esos crecimientos es el tema de la construcción de contadores. ¿Está? Las aplicaciones, ¿no? Tienen registros acumuladores, que los registros acumuladores son los que tienen que utilizar para memorizar información, como por ejemplo la lectura en el TP de los valores de entrada. ¿Sí? Tienen los registros contadores, registro de desplazamientos. Cuando vean van a ver que los registros de desplazamientos, ¿sí? Están construidos con biestables ¿sí? De estructuras amo-esclavo, es decir, que los biestables que yo utilizo ahí son biestables que me permiten memorizar un bit, ¿sí? Son todos D. ¿Está? Justamente porque el registro de desplazamiento te permite ir memorizando, ir visualizando una entrada de bits. Estamos una entrada de bits. Es decir, que yo tengo que dejar pasar una entrada de bits y simplemente ir copiándola. No hay nada más sencillo que ingresarlos mediante biestables D. ¿Estamos? ¿Por qué? Justamente porque el biestable D, ¿qué hace? Copia en su salida lo que tiene en la entrada. Entonces así replicamos todos los bits que vayan llegando en las entradas. Bien, llegamos al registro, registro contador, tiene registro de desplazamiento con distintas estructuras, registros contadores, módulos máximo, página 16. Tienen la tabla, tienen incluso la tabla de un registro módulo máximo.
Módulo máximo, ¿qué es módulo máximo? La función módulo, Puede ser que si era el n era como que si era 4 contaba de 0 a 3. Bueno, o algo si de el los n bits. es 4, no, si el n es 4, es 2 a la 4. Si el contador, ¿qué me estás diciendo? ¿Que el módulo máximo 4 o módulo máximo 2 a la 4? No, módulo máximo de 4. Módulo máximo de 4, ¿sí? Me cuenta Cuatro estados distintos. la función, son 4 estados distintos, la función módulo, la función resto de la división entera. ¿Está? Si divido por 4 va a ser 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Sí, quise decir eso, ¿Estamos? pero Claro, no, está bien, abrazado. por eso te preguntaba, ¿sí? ¿Está? ¿Sí? Yo trato de ir tomando las palabras de ustedes y trato de por ahí incorporándoles porque yo entiendo lo que me tratan de decir, que me tratan de explicar, pero para la práctica no sirve, pero en la teoría a lo mejor se encuentran con que les preguntan automáticamente como está acá, ¿no? Módulo máximo 2 a la 2, y si ustedes dicen 4, van a considerar que es 2 que el ns a lo mejor no tiene un retorno y van a considerar que el n es 4, y si vos decís que 2 a la 4, si piensan que es 2 a la 4 y que contamos hasta 4, hay un ruido importante. ¿Estamos? Entonces la idea es que vayan recordando las cosas y dentro de lo posible traten de explicarlo dentro de un contexto que se entienda, ¿sí? Estamos en términos por ahí que se ajuste, que sean formales, estrictamente formales, ¿sí? Entonces, eso de la función módulo, recuerden que me dan los restos de la división entera. ¿Estamos? Entonces, acá estoy haciendo, es módulo máximo 2 a la n. Si digo módulo máximo 4, significa que hice 2 a la 2. ¿Sí? Por eso me dio 4. Significa que en realidad es un contador que va a contar 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. ¿Sí? Porque la función es contar, ¿está? Es contar de 0 a 2 a la n menos 1. ¿Sí? Y en forma repetitiva. ¿Estamos? En forma repetitiva. Entonces, si nosotros tenemos acá, y lo tienen en la figura 664 del apunte, eso es, esperen que miro la página si los ubico, página 17, ¿sí? Para que se vayan ubicando, ahí tienen la gráfica. ¿Estamos? Es decir, acá tenemos que diseñar un contador módulo máximo y en teoría ya tenemos la gráfica del contador módulo máximo. ¿En qué varía este contador con el que tenemos en la teoría? Que el de la teoría solamente, si bien nosotros le vamos a ir, le vamos a hacer un peeling, le vamos a sacar algunas cositas ahí, pero va a tener exactamente la misma funcionalidad, ¿sí? La vamos a escribir de manera más sencilla, esas funciones, esa gráfica que tienen ahí. Ahora yo les estoy pidiendo que además de que cuenten en forma ascendente, ¿sí? Que tengan que contar de manera descendente, ¿sí? Para eso estoy pretendiendo que el contador, que va a tener exactamente 4 biestables, porque si es módulo máximo, 2 a la 4, módulo máximo 16, significa que tiene que contar desde 0 a 15, ¿sí? 15, que es el mayor valor que va a aparecer en el conteo, ¿sí? Que va a tener que representar. Un conteo en binario natural, ¿eh? ¿Sí? Ese contador es binario natural. El conteo de 15 necesitamos 4 posiciones, ¿sí? Para poder escribirlo, porque 15 son los 4 unitos. ¿Está? Entonces nosotros para poder mostrar eso, vamos a necesitar 4 biestables. ¿Sí? 4 biestables vamos a necesitar para poder mostrar eso. Entonces, el contador va a tener los 4 biestables y yo pretendo que esos biestables, dependiendo de la señal, si A vale 1, me va a contar ascendentemente, y si D vale 1, me tiene que contar descendentemente. Es decir,
Si viene contando 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, apago A y enciendo a D en 1. ¿Cuál sería el siguiente? Si estoy parado en 10, el contador en el siguiente pulso me tiene que mostrar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 15, 14, va para atrás, ¿sí? Y si le doy ascendente, desde donde esté parado, tiene que empezar a incrementar en 1. ¿Estamos? Ese es el funcionamiento. ¿Qué es lo que podemos hacer? Y una sería que hay uno que ya lo tienen resuelto, que es cuando la señal de control valga A, hay que construir el contador que tienen en teoría. Así que ustedes me lo van a ir cantando y yo lo voy a ir construyendo. El contador que tienen en la teoría, ¿qué está usando? ¿Qué biestable usa? ¿Está acá? JK. ¿Y qué particularidad tienen esos JK? ¿Mm? Dice que para que cambie de estado, el precedente tiene que estar en 1. Bien. A ver cómo escribimos eso. Eso es cierto. Eso lo vamos a hacer acá. Pero de acá, ¿qué biestable tomo? Esos JK que ustedes tienen ahí, en realidad son biestables T, ¿no? ¿O no? ¿Qué me dicen? Miren la gráfica. ¿Están de acuerdo? ¿Son biestables T? ¿Por qué son biestables T? Son biestables T. Cada vez que contamos es porque estamos apretando la tecla, digamos. Estamos enviando una señal. Está bien. Yo los puedo considerar T, no a cualquier JK lo puedo considerar T, sino que a esto los puedo considerar T. Vos ya me estás hablando del comportamiento, yo es más básica mi pregunta. Porque la entrada es la misma. A eso quería ir. Lo mío es a ese nivel, digamos. La pregunta es en función del dibujo, que uno ve, las entradas es JK, sí, pero las entradas están unificadas. ¿Estamos? Así que eso en realidad es un biestable T. ¿Sí? No tengo que pensar en el JK, en 4 combinaciones, no, tengo que pensar en 2 combinaciones. Cuando las entradas valen 0 y cuando valen 1, es decir, es un JK, es un T, ¿sí? Es un JK con las entradas iguales a 0 o iguales a 1, por lo tanto, es un T, ¿sí? Es un T. Bien, todos van a estar sincronizados, van a estar bajo la misma señal de reloj, eso ya lo vamos a poner. Entonces, para T0, ¿qué le entra? ¿Cuál es la entrada que tiene T0? Mientras ustedes miran y me dicen, yo agrego el reloj. A T0, ¿qué le tengo que asignar? ¿1 puede ser? Una constante, 1. ¿Sí? Porque T0, ¿recuerdan cuando nosotros, esto va a contar de 0 a 15? Es decir, ¿cuántas veces nos hicimos varias veces una tabla de verdad del 0 al 15? ¿Sí? ¿Recuerdan la posición menos significativa que pasaba?
cuando yo les mostré que había un llenado, es cada uno, ¿se acuerdan de la combinación? 0, 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 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, y si no, ¿cuál era el llenado rápido que hacíamos? ¿Cómo llenamos la posición, la columna de la posición menos significativa de todas estas combinaciones? Si abren una de esas tablas que teníamos construida, la posición menos significativa, ¿cómo cambia? 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, ¿no? 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Y eso lo consigo con qué? Con un biestable T conectándole un 1 en la entrada. Es como prende y apago, prende y apago, prende y apago, prende y apago, prende y apago. ¿Sí? Si quiero hacer un LED que me prende y apaga, es un T con un 1. Está con un 1 en la entrada. Bien. En la entrada de T1, ¿qué le entra a T1? Yo voy a ir colocando las salidas, que son 4. Miren la gráfica de la teoría y me dicen. ¿Qué le ingresa a T1? Q y la constante con un AND, ¿Qué Q? Q0. Ah, está, porque tenemos 4 Q, si no, ¿sí? La Q0 con, ¿qué constante? Con una constante, ¿qué valor tiene? Con el 1. Siempre es 1, entonces esa línea de arriba nosotros la vamos a borrar, porque si bien siempre voy a hacer un 1 y otra cosa, me va a quedar la otra cosa, ¿no? Es decir, en este caso hace 1 y Q0, por lo tanto, en realidad la entrada es Q0. ¿Sí? Nos vamos a deshacer de esa comporta. Bien. Q2, ¿qué le entra? A T2, ¿qué le entra? Perdón. Le entraría Q1. Sí. ¿Qué le entra? Q1. ¿Q1? ¿Solo Q1? ¿Qué le entra? Léanme las compuertas que tienen. ¿Qué Lo le que yo entra? veo es que tiene el mismo patrón que antes, digamos. Sigue en el mismo patrón. Bueno, ¿qué le entra? En realidad, si ustedes van a la gráfica, ¿qué es lo que me diría? Bueno, a T2 le entra C1, ¿no? Porque están etiquetadas esas líneas desde allá arriba. Bueno, la pregunta es, ¿quién es C1? Es decir, ¿qué le entra a los otros? ¿Qué hay? Q0 y Q1. Ah, ahí me gustó, porque les entra la salida de esa compuerta AND, pero acá no es tan sencilla, porque la entrada de esa compuerta AND, ¿quién es? Es Q1, pero le entra C0, y C0 ¿qué vimos que era? Y C0 era 1 y Q0, es decir, es Q0, por lo tanto, le va a entrar Q0, ¿sí? Q0 y Q1, por lo tanto necesitamos una compuerta AND.
Ahora, nosotros hacemos un esfuerzo y resolvemos esto. A lo mejor ustedes dirán, jamás en la vida nos va a tocar construir un circuito, posiblemente, ¿sí? Quien tenga que trabajar con la parte de hardware y va a tener que estudiar mucho más que lo que nosotros, que lo que ven acá en las materias del área de computación. Va a tener que formarse en componentes eléctricos, va a tener que aprender un montón de cosas más, porque si no va a quemar absolutamente todo, ¿sí? ¿Está? Entonces, lo interesante de esto, ¿qué es lo que nos tiene que quedar? Si hay alguien que esté pensando y que les dé fastidio y decir, no, yo total nunca voy a ver un circuito, que en realidad este tipo de ejercicio lo que nos hacen, nos ayudan a aprender a mirar, ¿está? Y posiblemente después lo más probable es que nos toque trabajar y mirar, número de entradas 2, quiero achicar acá, hablo y me distraigo, mirar códigos, mirar líneas de códigos, ¿estamos? Saber qué mirar, digamos, cuando queremos definir algo. Una entrada acá es una entrada de un biestable, sí, pero puede ser parámetros que se pasan a una función, una llamada a una función, tener que definir, tener que mirar datos y hacer a lo mejor, tratar de ubicar, hacer una traza de una variable, digamos, durante la ejecución de un programa, ¿sí? Entonces, como que nos ejercita en eso, así que quien les dé un poco de fastidio que sea solo esta parte, piensen que en realidad esto, por ahí, ayuda en ese aspecto, ¿no? En que en realidad nos prepara para hacer análisis. Sí, seguro nos los va a preparar para trabajar directamente sobre plaquetas reales. ¿No está? Eso pueden tener la certeza, porque nosotros hay un montón de cosas que no vemos, componentes. Si alguien fue un libro, hay componentes eléctricos, hay un montón de cosas que nosotros no analizamos en la materia, ¿sí? Solo vemos la parte de modelado, ¿sí? Pero por eso nos sirve más a nosotros como ingeniero, digamos, con la parte de análisis, como para saber qué analizar, qué mirar, cómo identificar entradas, cómo hacer un seguimiento, una traza de un determinado valor, por ejemplo, ¿sí? Por ahí. Bien. Entonces, a T2 le ingresa Q0 y Q2, y Q1, perdón. A T3, Q2 y el resultado del AND que hicimos recién. perfecto, ahí está. Entonces yo tomo acá y hago uso de lo que ustedes dijeron. Es Q2, ¿sí? Y el resultado del AND anterior. Es decir, ¿qué lectura es? Si bien uno está unificando acá, yo estoy trabajando con dos entradas, entonces la lectura que uno tiene que hacer es que el montaje de esto, en realidad, ¿qué es lo que está haciendo? Si yo agrego, si quiero agregar una compuerta más, es decir, quiero que me cuente hasta 31, ¿sí? Módulo 2 a la 5, de 0 a 31. Yo agrego, ¿sí? Estaría agregando un biestable T más, y en realidad la entrada de este biestable sería el Q4, el T4, sería el Q3, es decir, el biestable anterior y el LAN que le había entrado a Q3. En realidad lo único que estoy haciendo va a ser siempre, miren, siempre va a ser el LAN, ¿sí? De los estados de siempre de los biestables menos significativos, ¿sí? Q1 tiene a Q0 como menos significativo, Q2 al biestable a Q1 y a Q0, ¿sí? Q3 tiene a Q2, a Q1 y a Q0. Q4 va a tener a Q3, a Q2, a Q1 y a Q0, ¿sí? ¿Vieron qué montaje sencillo para construir un contador módulo máximo? ¿Está? Es así de simple. Con lo cual la idea es que lo tienen que recordar, que lo tienen que construir a mano alzada sin tener la mínima duda, ¿sí? Porque lo van a usar y lo vamos a usar mucho. ¿Estamos? Lo pueden usar, por ejemplo, vamos a algo que están resolviendo.
lo podemos usar para sincronizar distintos pasos, por ejemplo, que sería en el trabajo práctico, lo podrían usar para decir, bueno, no sé, en 0 inicializo todas las variables o todos los registros que tengan. En 1, que empiezo a decir, bueno, leo doy entrada al operando 1. En 2 doy entrada al operando 2, ¿sí? En 3 doy entrada, me sirve para eso, ¿sí? Para hacer un conteo, ¿sí? Para secuenciar algo. En ese caso serían operaciones, por ejemplo, acción, ¿sí? Bien. Lo ponemos a correr. La parte más linda de esto es que uno, una vez que tienen estas estructuras, que en realidad vean que no hay variables de entrada en este caso, ¿no? Bueno, después vamos a tener el ascendente y el descendente, porque quiero que tenga 2 funcionalidades, pero esta es netamente contador módulo máximo. Es decir, este contador, una vez que tiene, ¿eso qué significa? Que tiene una única función. Cuenta de 0 a 15, ¿sí? En forma repetitiva. ¿Cuándo lo hace? Y cuando yo le conecto el reloj, hace lo que tiene que hacer, que es contar de 0 a 15, siempre. Ahí vamos a ver. Lo más lindo es esto, es activar. Acá le podemos subir un poquito, porque total, 1 Hz. El tema de la frecuencia, acá no hay drama, porque miren que en realidad se le puede subir un poco la frecuencia, se puede aumentar la frecuencia, porque no tengo mucha lógica, niveles de lógica combinacional entre biestable y biestable. ¿Está? Entonces puedo achicar un poquito el pulso, es decir, aumento la frecuencia, achico el pulso. ¿Qué problemas podemos tener? Que cuando tengamos muchos niveles, mucha lógica, ¿está? Combinacional, que definan la entrada de un biestable, puede ser que ese pulso, si yo trabajo con una frecuencia muy alta, es decir, un pulso muy chico, no me alcance para resolver todo el circuito combinacional que tenga. Entonces, me dé cualquier basura en la salida como resultado. ¿Estamos? Entonces, siempre hay que bajar la frecuencia, es decir, agrando el pulso para darle más tiempo para que haga todos los niveles de compuertas lógicas. ¿Está? Eso es algo que se los digo ahora, pero lo tienen que tener presente, ¿sí? Porque puede ser que construyan algo y tengan la certeza de que está perfecto, pero cuando lo ponen a ejecutar no les funciona. Entonces puede ser que un simple ajuste de la frecuencia les permita verlo bien. Ahí lo tenemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y arranca de nuevo. 0, 1, 2, ¿sí? ¿Estamos? Bien, este es el contador módulo máximo. Solamente esto nos permite obtener el conteo en forma ascendente. ¿Por qué lo hicimos? Si bien el ejercicio nos pide ascendente y descendente, porque digo, la idea es que en realidad, si bien nos llevó un montón de tiempo, esto debería haber sido el tiempo que nos lleva directamente construir el circuito. Es decir, copio, armo y listo, ¿sí? Siempre lo tenemos que tener en mente y esto tiene que ser, nos tiene que resultar muy sencillo construirlo. Paro acá el simulador y vamos a ver la otra parte de la función, ¿sí? Paro el reloj, nos vamos acá y nos vamos a lo que nos estaban pidiendo. En realidad nosotros tenemos que construir, tengo que ver, es decir, nosotros tenemos la lógica, ¿sí? Para el contador, no nos importa, tenemos la lógica para el contador que tenemos que generar para A. Lo que tenemos que en realidad lograr sacar ahora es cuál es la lógica para armar el contador que en realidad me permita sacar la señal de D. Es decir, lo único que pretendo definir es decir, cuál va a ser el comportamiento de mi sistema secuencial. Todos tienen un comportamiento, ya sea un estable pequeño o un circuito secuencial.
ese circuito ya sabemos el comportamiento, y es que de 0 me muestra un 1, del 1 me muestra el 2, ¿sí? Y así voy definiendo cuál es el comportamiento. ¿Cómo lo hago? Mediante una tabla de verdad. ¿Qué es esto que tengo acá? 4. A ver si me sirve. Quiero más. No. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y construir la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de comportamiento. ¿Cuántas variables va a tener de entrada? Y en realidad las variables de entrada son las variables. Ahí el comportamiento se define, Q de T más 1, se define en función de Q de T, ¿no? Por lo tanto, es decir, si está en 0, Q de T más 1 va a ser 1, es decir, 0, 0, 0, 1. Es decir, tengo que ver cómo hago que si me están mostrando los biestables 4 ceros, el menos significativo me muestra un 1, ¿sí? Que si me están mostrando todo 0 menos el biestable menos significativo, está en el siguiente estado, cambia a 0, y el que le sigue al menos significativo me muestra un 1, es decir, que me muestra un 2 en la salida, ¿sí? Entonces, acá lo que tienen que armar es la tablita de comportamiento. Q de T son 3, así que vamos a hacer Q de 3 de T. Q3. Me voy con Q2. ¿No? ¿Sí? Van armando la tabla. Si quieren, pueden armarla del otro, el circuito que acabamos de construir, tranquilamente pueden armar la tabla de comportamiento y a partir de ahí sacar las funciones de los T, ¿sí? Y aplicar los mapitas de Carnot a cada una de las funciones para poder simplificar. Disminuyo acá para que me sea más fácil. Bien, este es 2. Me va a quedar, esto es Q1, pero Q1 de T. Q0 de T. Y tengo que hacer todo para Q de T más 1. ¿Está? Q0 de T. Lo mismo, pero Q de T más 1. ¿Sí? Así defino. No. No. Copiamos. De a uno nomás. Me va a tocar. Bien. Q de T más 1. ¿Sí? Dos. 1 y 0. ¿Sí? Bien. Ahí estamos. Entonces, ahora, si estamos en 0, quiero hacer descendente. Función descendente. Si estoy en 0, en el tiempo t tengo el valor 0, en el tiempo siguiente, ¿qué es lo que tengo que mostrar? ¿Saldría un 15 o no? Un 15. Muy bien. Un 15. ¿Sí? Bien, si estoy con un 15, ¿qué debería mostrar? El 14.
un 14. ¿Sí? Bien, así arman la tablita de comportamiento. Un 14, le va a seguir un 13. Ahí está. Un 13, le sigue el 12. ¿Sí? La sigue. ¿Está? ¿Sí? Recuerden que después lo último es que el 1 le va a seguir el 0 y ya está el enganche, ¿no? Para que pueda repetir. Ahora, ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que tenemos que definir? Esto nos va a dar la tabla de comportamiento. ¿Está? Esta es la tabla de comportamiento. ¿Qué es lo que vamos a tener que evaluar? Y nos vamos a tener que evaluar ¿qué cosa? ¿Cómo logro ese comportamiento usando los T? ¿Está? ¿Cómo logro ese comportamiento usando el T? ¿Sí? Por ejemplo, hay cargo. Inserto T. ¿Sí? Agreguen las 4 columnitas, ¿sí? Para los T. Tengo que irme y agregar las 4 columnas para los T. ¿Sí? ¿Está? ¿Por qué? Y porque ahora tengo que ver qué le tengo que dar a T para que me logre mostrar como hicimos hoy. ¿Está? Como hicimos hoy, tengo que ver qué es lo que le tengo que dar a T para que me logre mostrar el Q, el comportamiento que yo estoy pretendiendo ahí. ¿Está? Bien, agrando un poquito acá. Les pido paciencia, 2 o 3 minutitos y ya anotamos los primeros, cosa de que ustedes puedan terminar de completar las tablas, armar los mapitas de Carnot, simplificar las funciones y construir, al menos sacar las funciones y cualquier cosa el montaje lo hacemos juntos en la clase que viene, ¿sí? Al menos eso. Vamos a sacar T3, tenemos que sacar a T3, T2, ¿sí? Entonces tengo que sacar T3, T2, T1 y T0. ¿Sí? Bien. Es el mismo análisis que hicimos para el chiquitito arriba, solo que acá son un montón de combinaciones más, ¿no? Bien, si estamos parados en 0, ¿sí? Y quiero ir, que los biestables todos me están mostrando 0, y quiero que en el tiempo siguiente, en el pulso siguiente, me muestren todos 1, ¿qué le debería dar a T para que me pase de 0 a 1? ¿Mm? ¿Qué debería darle a T? Para que cambie de 0, para que el biestable T me cambie de 0 a 1 en la salida, ¿qué debería darle en la entrada a T? Un 1. Un 1. Entonces, un 1 porque quiero ir de Q3 en 0 a un nuevo Q en 1, todos cambian el valor de verdad. ¿Sí? En el siguiente, muestro acá, esperen que esto lo pinto en 0 porque si no me mata los ojos. ¿Sí? Si estoy parada, todos me están mostrando un 1 ahora y quiero que los 3 más significativos me sigan mostrando 1, pero el menos significativo pase de 1 a 0. ¿Cómo logro eso? Es decir, ¿cómo logro que un biestable T, que si me está mostrando 1, en el pulso siguiente me siga mostrando 1? 0 a T. 0 a T. Entonces, 0, 0, 0. Y en cambio acá, en el menos significativo, está en 1, pero quiero que me pase a mostrar 0, le tengo que dar un 1. Es decir que en todas las combinaciones, en aquellas posiciones en las cuales los Q cambien, el valor de verdad del tiempo T al T más 1, le tengo que dar un 1 al biestable para conseguirlo. Si necesito que lo mantenga, le tengo que dar un 0. ¿Sí? En este caso me cambian los dos menos significativos, entonces tengo que dar 0,
0, 1, 1. ¿Lo ven? Mantengo, cambio el menos significativo. Entonces 0, 0, 0 y un 1 acá. ¿Estamos? Entonces, después que sacan, armen todas las combinaciones, las 16 combinaciones, y una vez que tengan todos los t, saquen las 4 funciones, una por una, armen el mapa de Carnot y las simplifican, ¿sí? Las simplifican y después al menos traigan para la clase que viene, les voy a pedir que me traigan las funciones construidas, ¿sí? Que ya saquen las funciones, que me traigan los mapitas, la tabla armada, los mapas de Carnot, la simplificación sobre los mapas de Carnot y lo construimos, ¿sí? Juntos en la clase que viene. ¿Estamos? ¿Sí? Así que les va a quedar eso de tarea. Sacar la función para cada uno de los t en el caso de que la función sea descendente. Es decir, terminar de completar la tabla, ¿sí? Aplicar los mapas de Carnot para obtener T0, T1, T2 y T3. ¿Sí? Quien quiera y tenga tiempo y pueda avanzar, construye todo el circuito. La idea es que la función que logren sacar acá la monten sobre el circuito anterior que hicimos, ¿está? Que ya probamos que cuenta ascendentemente. Tendríamos que lograr mezclar ahí en esa función, en ese circuito, esta función. Claramente, ahora sí tengo que hacer aparecer en ese circuito las dos variables. Lo que tenemos cargado en el circuito debería poder, es una lógica que debería ser activada solamente cuando A vale 1, y las funciones que saquemos de acá debería ser activada cuando D vale 1. ¿Estamos? Pero al menos, no les pido que se complican con esa parte, pero sí que me traigan la tabla hecha, ¿sí? Y las funciones sacadas del mapa de Carnot, porque eso es netamente combinacional. Después vemos cómo armamos sobre el circuito secuencial. ¿Estamos? Bien. Listo. Profe, ¿Cerramos acá? Sí, Santino. una duda. En el mapa de Carnot, como variables tomamos las Q3. Q3. Ahora, las Q3, claro, esto solo me define para el comportamiento, porque se las repinto acá para que se den cuenta que en realidad eso después a mí ya no me interesa más. ¿Por qué? Porque una vez que hago, esto es como que si pudiese esconder estas 4 columnas estaría fantástico, porque digamos, yo armo primero las primeras 8 columnas, ¿sí? Después uso las columnas, las primeras 8 para definir T3, pero después para usar los mapas de Carnot, en realidad hago desaparecer estas 4 y me queda los Q en tiempo T y la función que sale que es T3, T2, T1 y T0, ¿sí? Debería poder superponer esto y hacer desaparecer estas 4. Una vez que tenga la tabla, que tenga todos los 0 y los 1 en los T, debería hacer desaparecer, hagan desaparecer las 4 columnas del medio y se quedan donde estas 4 primeras van a ser las variables de entrada y esta va a ser la función de salida. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Es decir, Q de T, se lo anoto acá para que si alguien lo está mirando, es decir, T3 va a estar en función, es una función con, espere que lo pongo en comita, me lo copio acá. ¿Sí? ¿Está? Sobre estos Q. ¿Sí? Eso es lo que traté de decir con todas esas palabras, traté de explicarle esto. En realidad. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. T es una función en función de estas 4, cada uno de los T, ¿no? TI está en función de cada una de estas 4 variables, ¿sí? Que en realidad son las mismas salidas de los biestables, ¿sí? No es que vienen de otro lado, son las salidas de los biestables. ¿Estamos? Bien. Les publico después, les recuerdo que les queda eso de tarea para traerlo para la próxima clase. ¿Estamos? Listo, no retengo más. Hasta la próxima clase. Les aviso cuando logre cerrar. El miércoles trato de